Hola chicos, en este video vamos a continuar con las reglas básicas de derivación. En primer lugar vamos a repasar un poco las que ya habíamos visto hasta ahora. La primera que vimos es la regla de la constante, que quizás es la derivada más sencillita de todas. Cada vez que tenemos una función que es una constante, su derivada es cero. Aquí tenían unos ejemplos, y igual a 7, pues la derivada de y con respecto de x es cero. Si la función es cero, cero pues también es una constante, su derivada es cero. Si vale menos 3, igual su derivada es 0. Y si vale, por ejemplo, aquí es k por pi cuadrado, saben que pi pues también es una constante. Y siendo k una constante, pues igual la derivada es 0. La siguiente regla que vimos fue la regla de la potencia. Cuando tengo a la variable x elevada a una potencia, un exponente, así como se ve acá, pues la regla de derivada es que bajo el exponente, es decir, la potencia que tiene la x la bajo, la pongo multiplicando y le resto 1 a la potencia. Entonces, por ejemplo, si tienen una función que es x a la 3, pues su derivada es, bajan el 3, lo ponen multiplicando y al 3 le restan 1 y queda en 2. Entonces la derivada es 3x cuadrado. Recuerden siempre la nomenclatura que tienen que utilizarla en forma correcta. Recuerden que cuando es la función, pues la función se escribe f de x o la podemos escribir como y igual a la función o le podemos dar cualquier letra. Por ejemplo, en este ejemplo tienen g de x. Pero cuando ponen la derivada es la misma función que les dan, la misma nomenclatura, solo que le agregamos un apóstrofe. Ese apóstrofe indica que eso es la derivada de la función. En esta regla de la potencia a veces hay que reescribir la función, como en este caso. Si es una raíz, como en este caso, pues la raíz la convertimos primero en una potencia y después aplicamos la regla. Igual, de la misma manera, bajamos el exponente y le restamos 1 a la potencia. Eso lo vimos en detalle en el video anterior. La otra regla que también vimos fue la regla del múltiplo constante. Cuando yo tengo una constante o un número que multiplica a la función, ese número yo lo puedo sacar de la derivada y derivar solamente pues la parte de la función propiamente dicha, ¿no? Es decir, que esa constante no interviene en la derivada. Mm, Se suele hacer cuando vamos a derivar una función, se suele reescribir primero la función, de manera de que después sea más fácil de derivar. Entonces, en el texto que estamos manejando, se suele llevar estos pasos que están acá, ¿no? Nos dan una función, que es la función original, la reescribimos primero, luego la derivamos y luego la simplificamos. Entonces, muchas veces van a ver que en las láminas que presento, porque son del mismo libro, generalmente pues hacen estos pasos. Reescriben, derivan y simplifican. Entonces, acá en este caso, para la regla esta del múltiplo constante, el múltiplo aquí constante o el número es 5 medios. Y fíjense que aquí pues la reescriben, sacan el 5 medios, abren un paréntesis para poner la función, y este x a la 3, que es una potencia, como está en la parte del denominador, pues la pasamos arriba, cambiándole el signo al exponente, y me quedaría x a la menos 3. Ya ahí entonces estaría la constante separada, ¿no? Y la función reescrita como una potencia para poder derivarla. Y la derivamos normal como una potencia. Bajamos el menos 3 con todo y su signo y le restamos 1 a la potencia. Como es menos 3 menos 1, pues queda menos 4. Y la simplificamos. Multiplicamos lo que hay que multiplicar. Aquí 3 por 5 pues da 15, negativo, entre 2. Y el x a la menos 4, para que no quede la potencia negativa, pues la bajamos y simplificamos la expresión de esta manera. Bueno, aquí tienen otros ejemplos que ya como esto es pues un repaso, si quieren verlos en detalle, busquen el video anterior. Ok, en este video vamos a trabajar con
con las derivadas de las funciones trigonométricas. Yo les comentaba la clase pasada que era conveniente que ustedes se aprendan las derivadas de memoria. Habíamos dicho que, las derivadas provenían de una función, de una expresión matemática donde la derivada por definición era bastante más complicada para resolver. Vimos algún ejemplo y vimos que a medida que la función se iba complicando, pues derivar por definición se nos hacía mucho más complicado. Entonces existen, les comentaba, unas tablas de derivadas que son directas, pero esas son las derivadas que hemos estado viendo una a una, pero antes de llegar al uso de la tabla, estas derivadas que son básicas se las tienen que aprender de memoria. ¿Por qué? Porque después les va a ser más fácil, sobre todo cuando lleguen a cálculo integral, van a necesitar de las derivadas y siempre es más fácil sabérselas, ¿no? Siempre tienen la alternativa de buscarla en las tablas, pero siempre pierden más tiempo se les hace un poquito más complicado. Mientras que si se saben las derivadas de memoria, pues va a ser mucho más fácil, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver las que son las derivadas directas de las funciones trigonométricas. Ok, las primeras que vamos a ver serían pues la derivada de seno y la derivada del coseno. Cuando tenemos la función seno, la derivada del seno es el coseno y la derivada del coseno es menos seno. Por ejemplo, si tienen una función y que es 2 seno de x, ya vimos que este 2 es una constante que no interviene, que permanece igual. Y luego, pues, la derivada del seno es el coseno. Esta derivada, queda así, ¿no? 2 coseno de x. Igual aquí, sacan el 1 medio, que sería la constante, y cuando derivan, pues la derivada del seno es el coseno. Aquí tienen una función que es x más coseno de x. Aquí la derivada de x ya vimos que era 1. Y la derivada del coseno es menos el seno. Entonces, estas son las derivadas de seno. Ok, las siguientes funciones trigonométricas son la tangente, la secante, la cotangente y la cosecante. La derivada de la tangente es secante cuadrado. La de la secante es secante por tangente. La de la cotangente es menos cosecante al cuadrado de x. Y la de la cosecante es menos cosecante por cotangente. Aquí tienen un ejemplo. Por ejemplo, la función y igual a x menos tangente. La derivada de x es 1. Y la derivada de la tangente, pues aquí la vimos, ¿no? Es secante cuadrado. Entonces, estas son todas las funciones trigonométricas básicas y sus derivadas. Intenten aprendérselas de memoria. Ok, vamos a trabajar algunos ejemplos con las propiedades que hemos visto hasta el momento, ¿sí? Aquí tenemos una función que me dan que es igual a 3x cuadrado menos 14 más 5 seno de x. Entonces, recuerden que lo primero que debemos respetar siempre es la nomenclatura, ¿no? Entonces, si a mí me dan f de x, cuando yo voy a designar la derivada de f de x, pues la pongo f' x, ¿no? Es igual. Ok, este término que está aquí es una potencia que está multiplicada por una constante. La constante, hemos dicho, no interviene, la escribo igual. Voy a abrir un paréntesis para derivar este x cuadrado, que habíamos dicho, bajo la potencia, y le resto 1 al exponente, quedaría, lo voy a escribir para que lo tengan ahí, ¿no? 2 menos 1. Ok, esa es la derivada de la primera parte del primer término. El segundo término es menos 14. ¿Qué es menos 14? Una constante. Y al ser una constante, ya vimos también pues que la derivada de una constante era 0. Entonces esta es 0. Más, ¿qué tenemos en el siguiente término?
tenemos un 5 que es una constante. Otra vez la constante no interviene, la escribo igual y derivo la función seno, que la derivada del seno dijimos que era coseno. Este es coseno de x. Entonces voy a requerir que en las tareas que les mande, ustedes me escriban el paso a paso de lo que están haciendo. ¿Qué hicimos en esta línea? Bueno, derivamos. Entonces aquí al ladito yo le voy a poner derivando. El paso a paso, ¿no? Derivando. Y en la siguiente línea voy a simplificar. F de x, f' de x es igual. Aquí voy a simplificar, ¿no? Entonces aquí me queda 2 por 3, 6. X elevado a la 2 menos 1, pues queda 1. No hace falta ponerlo. 0 pues no lo pongo, más 5 coseno de x. Y esta sería mi función derivada. Vamos a ponerlo aquí. Esta es la derivada de f de x en palabras. En las tareas yo les he estado poniendo, escríbanme la respuesta por separado. Lo que quiero decir es esto. La escriben, la encierran entre un cuadrito así que diga que esta es la derivada y esto es lo que les resultó. Y también les pido que lo escriban en palabras. Es esto que yo acabo de escribir de este lado. Así es que quiero que lo hagan explicándome el paso a paso, dándome la respuesta por separado y en palabras. Ok, vamos a hacer este otro ejercicio que tenemos acá. Igual la función se llama f de x y entonces voy a empezar a derivar esta función. Recuerden la nomenclatura, f' de x es igual. Vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos una constante, otra vez la escribo igual, no interviene en la derivada. Después tengo una potencia, esa potencia bajo el exponente, que es menos 5, por x a la menos 5 y le resto 1 acá. Eso dice la fórmula, ¿no?, de la potencia. Luego, menos, este 3 es una constante, no interviene, lo escribimos igual. Aquí debí cerrar este paréntesis acá. Ok, el 3 no interviene, lo escribo igual. Y la derivada de la secante es secante de x por tangente de x. La derivada de la secante es secante por tangente. Y luego tienen más pi. Saben que el número pi es un número, es una constante. De hecho, en la escuela se lo aprenden, 3,1416 y son unos números adicionales. Esta es una constante. Y ya dijimos entonces que la derivada de una constante es 0. Esta da 0. Lo voy a poner en esta línea por acá y voy a escribirle aquí al lado derivando. Quiere decir que en esa línea eso fue lo que hice. Y ahora en esta siguiente línea voy a simplificar f' de x y bueno, multiplico aquí 4 por 5 es 20 con el negativo adelante, menos 20. Menos 5 menos 1 pues queda menos 6, x a la menos 6. Y a esta pues no hay nada que hacerle, entonces se escribe así tal cual como está. Menos 3 secante de x por tangente de x. Y el 0 pues tampoco hace falta escribirlo. Lo encierran en un cuadrito así y dicen que esta es la derivada de f de x. Así quiero que me lo presente. ¿De acuerdo? Por este tema les voy a dejar una práctica pero formativa. No, esta no es para entregar. Se las voy a dejar allí para que la hagan y practiquen. En el próximo módulo sí les pongo para entregar.
Tienen dos láminas acá con práctica formativa. Y entonces nada, pues nos vemos en el próximo video.